Mi papá no tiene límites conmigo. Yo, adolescente, le grité a mi mamá. Y me besé con un primo enfrente de mi papá y me dejó una nota y una taza de café. Pero nunca sentí que la condición para que mi mamá me amara es que me portara bien. Y mi papá como que le digo, vas a ser abuelo. Yo tuve que romper un contrato con mi papá donde yo, como él piensa eso, y me parece un pintor y un artista increíble. ¿Qué piensa? Él piensa que solo gente mala hace mucho dinero. Y mucho dinero para mi papá no es tanto dinero. Lo digo con, no sé. Sí. O sea... ¿Él vende cuadros o también está peleado con Él llegó a vender cuadros y después no hay disciplina de eso, hay disciplina artística. Yo siempre se lo digo, hacer obra y trabajo creativo no va ligado a venderlo ni a la calidad de tu obra. Es todo un tema que tengo con mi jefe y entonces yo un día pacté como yo voy a hacer solo entretenimiento. Yo no puedo ser un artista porque yo quiero dinero. Claro. Y fue muy doloroso. Sí, como que el arte y el dinero no van. Bueno, yo sí le agradezco a mi mamá una cosa, bueno, hizo muchas cosas bien, pero esa me quisiera como poder hacerla yo con Emi. Siento que cuando me educaba, la lección nunca estaba condicionada al amor. O sea, nunca sentí que mi mamá no era ya no te quiero, es... porque te quiero, te ayudo, digamos. Exacto, porque te quiero, no es cierto, porque te quiero, o sea, un poco nunca sentí, no sé cómo explicarlo, pero nunca sentí que la condición para que mi mamá me amara es que me portara bien, porque además nunca me porté bien y nunca, jamás creo que sentí de ella como ya no te quiero o hoy no te quiero o... sino más bien como este fue el problema. Ya había contado que me besé con un primo, es que ya lo había contado, que me besé con un primo enfrente de mi papá y me dejó una nota y una taza de café que decía, Natalita, sabes que me puedes contar todo. O sea, amo a tu papá. Tener que contar esto otra vez es muy humillante. Y Natalita. Es que yo con Natalita no, eso fue no. En Natalita fue cuando lo vio, esto solo fue un beso. Y tengo muchas historias de hormona alborotada. Llámenme para más historias. Yo, adolescente, le grité a mi mamá, ¿te vale algo de que yo quería una fiesta y no me dejó? Y le dije, es que no te importa, te odio. Y me acuerdo de la cara de mi mamá. O sea, sí es un episodio que... Y claro, lo trabajé en terapia y me dijeron, y más que mi mamá estaba muy enferma, y me pesaba mucho decir, güey, mi mamá estaba meses después y yo le dije, te odio. Y entonces la terapeuta me decía, los adolescentes, no sé, ningún humano se salta etapas porque está pasando algo. Los adolescentes son adolescentes en la guerra, con padres enfermos, en la orfandad, o sea, pero sí era un episodio que yo decía, güey, soy la peor persona del mundo y me sanó mucho decir, solo eras un adolescente con una mamá enferma, pero la cara de mi jefa, o sea, yo sí creo que hay algo que se rompe en las mamás cuando les dices, te odio. Créeme que no. Mi papá no tiene límites conmigo. Y me dijo, no, tú no tienes límites con tu papá. La próxima visita que vaya, anótalos. Y yo, o sea, veía y era de, es que él no se va y yo ya haciendo planes de, a lo mejor vemos una peli y luego salimos. O sea, en mi cabeza, yo ya estoy transgrediendo lo que yo digo que es mi límite. Exactamente. Entonces, el primer lugar para luego que hay echarle que la poner culpa. límites es a ti. Exacto. Tú tienes que decir, dije no y es no. Mi abuela tenía 3 hijos, hizo 3 departamentos y nosotros vivíamos en uno de ellos. Y cuando mi mamá falleció, mi abuela nos dijo, pues o se vienen a vivir conmigo o pues ya no pueden vivir en el depa. Yo creo que mi abuela pensando, eso fue todo un tema que me generó... ¿Protegerlas a ustedes o qué? Yo creo... fue la relación más complicada que yo tuve en mi vida era con mi abuela materna y lo he dicho aquí. Fue muy duro. Yo lo que sentí en el momento era, tenía yo 15, un poco, perdí a mi mamá y entonces me quedo sin casa, pero creo que lo que ella pensó, porque lo hablamos 18 años después, de 1000 años después de no vernos, era tal vez que si ella empujaba esa decisión como muy firme, como era mi abuela, caíamos en su casa, mi hermana y yo. Y una vez me lo dijo, el plan que hiciste, yo no pensé que ibas a hacer eso. O sea, si le dices a un niño a la calle, no piensas que va a ir a la calle. No. No, pues, ¿se llevaba bien con tu papá? No. A lo mejor Que también mi papá era un desmadre. Y entonces creo que ella pensó... Orillando a tu papá también. Creo que orillando a todos a que hiciéramos lo que ella pensaba que era mejor, que no confío yo mucho en esas decisiones, suelen salir mal, pero me llevó toda la terapia del mundo a entender. O sea, mi mamá tenía una mirada, una,
que yo sabía que si me aventaba esos ojos, que era entrecerrado, hasta podía estar sonriendo, pero los ojos era como... Y yo sabía que yo no sabía en qué le estaba cagando, pero yo decía, tengo que ahorita analizar todo lo que estoy haciendo, porque si ella no quita esa mirada, va a haber... Y entonces las mamás tienen una expresión corporal Yo que sí los la hijos tengo. leen. Yo también. Yo le he visto hacer esos ojos. Sí, me has visto. Híjole, y siento pavor, porque es ese ojo de mamá. También mucha gente de tu familia así se van a enterar hoy. ¿Tu papá? No, a mi papá sí le dije, estaba trabajando demasiado y hice justo un día para ir a comer con él y con mi hermana. Y mi papá como que le digo, vas a ser abuelo, y como que en vez de sonreír o llorar o algo expresivo, como que se quedó friseado y su cachete se empezó como a mover, como que temblaba un poco. Entonces yo decía, ¿estás contento? Y ya después, pero le veía los ojos, de por sí los ojos de mi papá son muy expresivos, son muy luminosos y le veía, sí, como vidrioso, no llegando a llorar, pero como si, como sí, como si estuvieran llenos de agua. Y después diario me llama y me dice, Natalita, ¿sabes qué sueño yo? Y yo, ¿qué? Que abrazo a un niño y que cargo un bebé. Entonces está muy emocionado. Mi hermana está muy emocionada. Yo... Compró una cuna tu papá. Mi papá compró una cuna. Ya compró cuna. La ya cargó. compró cuna. Ay, no.